Buenas tardes, soy la estudiante Génesis González Luna y el tema de esta exposición es Plan de Acción del Proyecto. Empezamos con una frase que es: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Paulo Freire. Los objetivos de aprendizaje del plan de acción del proyecto es presentar los aspectos básicos del proceso de elaboración del plan de acción de un proyecto, mostrar cómo transformar una propuesta de proyecto en tareas ejecutables y mostrar la importancia del plan de acción como referencia para la ejecución de un proyecto. Uno de los sistemas es una planificación orientada por el concepto del proyecto. Un modelo de planificación es el modelo Scopus. Este modelo se basa en la idea de que en una buena planificación comienza por una definición clara del concepto del proyecto. El plan de acción también depende de la definición clara y precisa de la situación generadora del proyecto, de la justificación, de los objetivos, de los resultados y el alcance. Algunas preguntas sobre el plan de acción son: ¿qué actividades serán necesarias para alcanzar los objetivos y resultados esperados? ¿Cuándo se llevará a cabo cada actividad? ¿Cuáles son las actividades críticas del proyecto? ¿Quiénes serán los responsables de la ejecución? ¿A qué productos dará lugar la realización de las actividades? ¿Cuál es el mejor secuencia para la realización de las actividades? ¿Cuánto costará cada actividad y qué recursos serán necesarios para elaborar una planificación orientada para el proyecto? Otro tema es la planificación como proceso. El plan de acción debe presentar de forma lógica y organizada los procedimientos y los recursos que se movilizarán a lo largo del tiempo y sus interdependencias. La elaboración del plan de acción de un proyecto puede considerarse como un proceso en el que se deben tener en cuenta algunos aspectos, como planes de acción de naturaleza dinámica, la planificación como un proceso creativo. El plan de acción debe utilizarse también y revisarse constantemente. Y planificar implica definir cómo, cuándo, dónde y con qué recursos podemos organizar algo. Algunas etapas del proceso de la planificación es la definición del concepto del proyecto, las definiciones de las actividades y las tareas, la planificación de los recursos, la ordenación de las actividades, la estimación de la duración de todas las actividades que se vayan a realizar, la estimación de costes, la elaboración del cronograma y la elaboración del presupuesto para el proyecto. ¿Cómo preparar la planificación? La planificación, como ya mencioné antes, es un proceso interactivo que hay que revisar varias veces hasta llegar a la versión final, es decir, al proyecto ya terminado. Es importante también tener en cuenta los siguientes elementos: los datos históricos, las restricciones, las hipótesis o riesgos. Y algunas recomendaciones que se dan para preparar una buena planificación es trabajar de forma organizada, el uso de la experiencia de todos los organizadores del proyecto y dar acceso a la información. Transformar el proyecto en una tarea ejecutable. Abordamos primero los procedimientos para descomponer el proyecto en acciones, actividades y tareas. Para eso existe la estructura de descomposición de trabajo, que es más conocida como la EDT. La EDT es una estructura jerárquica en la que el proyecto se divide en actividades cada vez menores y más sencillas. La idea básica de una EDT es obtener la especialización de las tareas ejecutables o los paquetes de trabajo para el proyecto. Y el objetivo de la EDT es romper o descomponer grandes actividades para convertirlas en actividades menores. En cuanto a los niveles que debe tener la estructura de descomposición de trabajo, están dentro de cada nivel de la EDT. Se debe resumir las especificaciones de las acciones, las actividades y las tareas. En un proyecto sencillo pueden haber de 2 a 3 niveles de detalle de acciones, actividades y tareas. Pero en un proyecto grande y complejo se puede obtener hasta 4 o más niveles. Quizás también sea necesario dividir el proyecto en subproyectos menores. El uso y las ventajas de la EDT es que posibilita una visión global,
permite una visión estructurada, es una representación gráfica del proyecto y reduce las posibilidades de error. Algunas de las características deseables en este último nivel de la EDT es que tenga un principio y un fin bien definidos. Puede también observarse el estado en el que se encuentran las realizaciones de este proyecto. También tenga el tiempo y el coste de su ejecución claramente definidos y pueda encomendarse a una persona o a un equipo de trabajo. En la estimación de tiempo, la temporalización es, pues el tiempo es necesario para ejecutar una actividad y depende de varios factores, como el nivel de habilidad, la disponibilidad de recursos tecnológicos, la disponibilidad de materiales y eventos esperados. Este método utiliza tres estimaciones de tiempo: el tiempo de ejecución optimista, el tiempo de ejecución más probable y el tiempo de ejecución pesimista. En la construcción del mapa del proyecto o la red de tareas, tiene algunas funciones. Entre ellas están mostrar la secuencia y las relaciones entre las tareas del proyecto, identificar eventos que sirvan para el seguimiento y la evaluación, identificar el camino crítico, ayudar en el seguimiento del cronograma y aumentar el nivel de la certidumbre en cuanto al plazo de la conclusión del proyecto. Y la estimación de costes y recursos. La planificación de costes en un proyecto implica la identificación de todos los recursos necesarios con objetos de elaborar el presupuesto general del proyecto. Y también son necesarios los siguientes recursos: las personas, los recursos financieros, los equipamientos, las instalaciones, los materiales y suministros, la información y la tecnología. Como conclusión de esta exposición es que el modelo Scopus, cuanto mejor elaborado esté el concepto del proyecto, más fácil será la elaboración del plan de acción. Un plan de acción debe identificar las actividades necesarias, cuándo deben ejecutarse, quién va a realizarlo, qué recursos serán necesarios, cuánto costará y en qué secuencia serán ejecutadas. Y por último tenemos el proceso de planificación. Depende también de la experiencia del equipo, de las informaciones disponibles, de la forma organizada del trabajo y del conocimiento de la hipótesis. Gracias.